Bueno, ahora hablamos entonces sobre el sistema nervioso autónomo. Recuerden ustedes que cuando decíamos que el sistema nervioso tiene una división, se divide en sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Ya hemos visto todo lo referente al sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Hemos visto también en conjunto al sistema nervioso periférico, que tiene que ver con los pares craneales y los nervios espinales, y ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Lo primero es definirlo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es la parte del sistema nervioso que controla y coordina las funciones viscerales, el músculo liso y las glándulas corporales. Esa es la definición del sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo. Cualquiera de las dos formas puede llamarse a este sistema. Es la parte del sistema nervioso que controla y coordina las funciones viscerales, el músculo liso y glándulas corporales. En otras palabras, permite que haya parte de nuestro organismo que funcionen automáticamente, sin necesidad de que estemos dándole orden, ¿no es cierto? Nosotros no estamos pensando, bueno, ahora quiero que lata mi corazón 70 por minutos, que quiero respirar 12 por minuto. No, es automáticamente que funcionan esos órganos internos en nuestro organismo, aunque a veces podemos influir sobre ellos, pero es decir, funcionan en forma automática gracias a esta parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Ese es el concepto. Y las características es que es involuntario, como recién decíamos, no necesito controlarlo yo, funciona automáticamente. Las neuronas del nivel central hacen sinapsis con otras neuronas que están en los ganglios antes de llegar al órgano efector. O sea, el efector es el órgano donde termina, el corazón, los pulmones, el hígado, el intestino. Allí donde termina es el órgano efector o efector. Entonces, tienen neuronas que están a nivel del sistema nervioso central y tienen neuronas que están en ganglios. Eso es lo que dice. También que forman plexos cerca de los órganos inervados. La palabra inervados significa en el lugar donde terminan, es como enhebrado, cuando uno enhebra, ¿no? Una aguja, por ejemplo, bueno, este se llama inervado, allí termina, allí es donde termina esos nervios. Y los plexos son redes nerviosas. Antes de llegar hasta los órganos, las prolongaciones neuronales forman plexos o redes nerviosas. La mayoría de los órganos tienen doble inervación con efecto opuesto. Ahora van a entender mejor en la siguiente imagen. Miren, se divide en dos. La división del sistema nervioso autónomo se divide en un sistema nervioso simpático y se divide en el sistema nervioso parasimpático. Simpático y parasimpático, que ya lo mencionábamos cuando hablábamos de la división del sistema nervioso. Ya mencionamos que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. La mayor parte de los órganos son inervados por fibras provenientes de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo. Entonces, casi todos los órganos tienen tanto una parte simpática como una parte parasimpática. La respuesta es usualmente opuesta, o sea, el simpático tiene una función opuesta al parasimpático. Uno hace una cosa y el otro hace lo contrario. Eso es lo que significa también en esta imagen anterior, donde dice que la mayoría de los órganos tienen doble inervación, porque tienen al simpático y el parasimpático, pero con efectos opuestos. Es lo mismo que estamos diciendo aquí abajo, lo volvemos a repetir. La organización, ¿cómo se organiza en cuanto a sus neuronas? La organización del sistema nervioso autónomo es jerárquica, o sea que tiene un nivel jerárquico. Hay alguien que manda, hay un subjefe y están los peores, digamos. Es decir, hay un orden jerárquico, desde alguien que maneja todo hasta el que le sigue, etc. Eso significa la organización jerárquica. Aquí más o menos lo explicamos, significa que existen controles neuronales superiores, o sea, en el cerebro,
que están sobre otros grupos neuronales de un segundo nivel, como lo son aquellos que se encuentran en el tronco y en la médula, y finalmente un tercer nivel relacionado con el sistema periférico, que se encarga de alcanzar al órgano blanco. Decir órgano blanco es lo mismo que decir efector. El órgano blanco es el órgano donde termina las fibras o las prolongaciones del sistema nervioso autónomo. Lo mismo que efector. Para aclarar un poquito mejor ese orden jerárquico, hice este gráfico. Fíjense la organización jerárquica, hay un primer nivel de control o un control superior, donde no solo está la corteza, el diencéfalo, el sistema límbico, sino que el más importante de todos estos controles tiene que ver con el hipotálamo. El hipotálamo es el primer controlador del primer nivel de control. Luego pasamos a un segundo nivel de control donde ya tenemos al tronco encefálico y a la médula. O sea, a nivel del tronco encefálico y a nivel medular vamos a tener un segundo nivel de control. Y allí es donde se encuentran neuronas que tienen que ver con el sistema parasimpático y con el simpático. A nivel del tronco encefálico solamente tenemos neuronas parasimpáticas. Solo neuronas parasimpáticas. No hay simpáticas. Solo parasimpáticas. Y a nivel de la médula tenemos tanto neuronas parasimpáticas como neuronas simpáticas. Entonces, en este segundo nivel de control son el tronco encefálico y la médula espinal, donde se encuentran las neuronas del simpático y del parasimpático. A nivel del tronco encefálico solo es parasimpático y a nivel medular solo es simpático y parasimpático. Tiene los dos a nivel medular. Y el tercer nivel de control son los nervios periféricos, o sea, el sistema nervioso periférico es el tercer nivel de control, es decir, ya los nervios espinales o los nervios craneales tienen entre sus fibras, entre sus prolongaciones, a las prolongaciones también de las neuronas del sistema nervioso autónomo, ya sea parasimpático o simpático. Ese es el nivel de organización jerárquica. Describimos ahora solamente el sistema simpático. Miren, aquí el sistema nervioso simpático. Empezamos a describir dónde se originan sus neuronas. Acuérdense que el control superior es a nivel del hipotálamo, pero sus neuronas a nivel de la médula espinal se originan en la médula que está entre T1 y L2. Entre T1 y L2. Ahora vamos a aclararlo mejor. Pero todo el segmento de médula espinal que va desde la primera vértebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar, todo ese pedazo de médula tiene neuronas que tienen que ver con el simpático. Esas neuronas también son llamadas preganglionares. Cuando hablamos de preganglionar, significa que está antes de un ganglio, preganglionares, se localizan en el cuerno intermedio lateral de la médula espinal. Si ustedes miran el dibujito que está aquí en el medio, el color verde, los puntos verdes que ustedes ven allí, a nivel del asta lateral, aquí vemos asta lateral. Fíjense ustedes, también llamada cuerno, acuérdense que asta es lo mismo que cuerno, si alguno le impresiona la palabra cuerno, puede decirle asta. Pero acá dice cuerno intermedio lateral. ¿Por qué intermedio? Porque está en el medio de entre el asta anterior y el asta posterior. Entonces se llama intermedio lateral o simplemente pueden decirle asta lateral, como ustedes quieran. Pero esta asta lateral tiene allí neuronas que son del simpático. Y el asta lateral solamente hay en la médula de T1 a L2. Las fibras simpáticas preganglionares, o sea, esto verde que ustedes ven, estas prolongaciones neuronales o fibras preganglionares, ¿por qué? Porque están antes de llegar al ganglio, abandonan el nervio espinal inmediatamente después de que este nervio espinal salga por el agujero de conjunción, aquí ven en azul, ahí está el agujero de conjunción, que es un agujero de la vértebra, por allí sale el nervio espinal, y después que sale el nervio espinal, dice aquí,
constituyen las ramas comunicantes blancas, que en este caso tiene color amarillo. Aquí estas ramitas que ustedes ven allí son ramos comunicantes blancos mielinizadas que se dirigen a la cadena simpática paravertebral. Acá tenemos que prestar atención a la palabra cadena, es decir, hay una cadena, un grupo de ganglios. Acá ustedes ven, esto que está aquí es un ganglio, el que le sigue acá abajo es otro ganglio, el que sigue más abajo es otro ganglio. Todos estos ganglios están unidos, están al lado de la columna unidos, por eso se llama cadena. Y es simpática, ¿por qué? Porque pertenece al sistema simpático. Las neuronas que están dentro del ganglio, dentro de cada ganglio, son neuronas con acción simpática. Y paravertebral significa al lado de la columna. Paravertebral significa al lado de la columna. Por eso esto es una cadena simpática paravertebral, ¿no? Una vez que pasaron, hicieron sinapsis con la neurona que está allí dentro en el ganglio simpático, tenemos que dirigen a la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. O sea, que después que salen las prolongaciones neuronales, salen del ganglio, llegan a terminar en los órganos efectores, que en este caso yo les hice un corazón, pero puede ser el intestino, el hígado, el riñón. Es decir, el órgano efector, o órgano blanco también llamado. Fíjense, para aclarar un poquito más la cosa, aquí vamos a prestar atención a todo lo que es verde, solamente lo que es verde. Y miren lo que dice. Los puntos verdes representan la ubicación medular de las neuronas simpáticas. Vamos de nuevo a la médula. Fíjense ustedes, acá empieza el primer punto verde, acá arriba, que es a la altura más o menos de T1, o la primera vértebra torácica, y siguen todos los puntos verdes hasta L2, que sería la segunda vértebra lumbar. La segunda vértebra lumbar. Todo ese recorrido de la médula hay asta lateral. El asta lateral está en ese recorrido de la médula, y es en el asta lateral donde hay neurona simpática, la primera neurona simpática, y lo que está al costado, que ustedes ven allí, abreviado CGSP, lo podemos leer aquí a la izquierda, que significa cadena ganglionar simpática paravertebral. O sea, esta es la cadena de ganglios, porque están unidos entre sí, de ganglios simpáticos, porque solamente tienen neuronas del sistema simpático, y es paravertebral porque están al lado de la columna vertebral, por eso es paravertebral. De allí sus prolongaciones, dice, sus fibras postganglionares, o sea, las prolongaciones o fibras que salen del ganglio, eso significa postganglionar, llegan hasta los tejidos y órganos periféricos, o sea, llegan hasta los órganos torácicos, abdominales, hacia el intestino, la vejiga, los genitales, etcétera, 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 después de salir de la cadena ganglionar. Eso es para que ustedes comprendan un poquito mejor la ubicación de las neuronas simpáticas a nivel de la red. Ahora seguimos con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático tiene sus neuronas de origen a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal. En el tronco encefálico vamos a encontrar solo en algunos pares craneales. Por ejemplo, el tercer par craneal también tiene neuronas parasimpáticas. El séptimo par también, el noveno par y el décimo par. Estos 4 pares craneales son los únicos pares craneales que tienen neuronas parasimpáticas. No tienen neuronas simpáticas. Tienen las neuronas propias de ellos. Los oculomotores tienen que ver con la movilidad de los ojos. El séptimo par facial tiene que ver con la mímica. El glosofaringe para el movimiento de la lengua, el tragar, el gusto. Y el vago con otras funciones. Pero todos ellos, estos 4 pares craneales, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, van a tener también neuronas parasimpáticas. Y a nivel de la médula, es a nivel de la médula sacra, o sea, la última parte de la médula, entre el segundo, tercero y hasta el cuarto, tienen neuronas parasimpáticas. Para que ustedes entiendan un poco mejor,
volvemos al cuadro anterior, no miro ahora lo verde, ahora voy a mirar los puntos rojos, y fíjense ustedes, dicen los puntos rojos, indican la ubicación de las neuronas parasimpáticas. O sea, aquí en el tronco cerebral, fíjense ustedes aquí puntos rojos en el tronco cerebral, aquí abajito, en donde está terminando la médula, ya en la médula sacra, ahí vamos a encontrar que solo en esos niveles existen neuronas parasimpáticas. Y no hay una cadena ganglionar. Fíjense ustedes que en el dibujo no hay ganglios como en el simpático. Los ganglios que vemos aquí arriba están lejos, están cerca de los órganos efectores. Por eso dice que los puntos rojos indican la ubicación de las neuronas parasimpáticas a nivel encefálico y medular, y de allí a los ganglios y luego a los órganos y tejidos. Pero los ganglios están más lejos y ahora vamos a aclarar un poquito más eso. Entonces, aquí la inscripción, entonces sus fibras preganglionares, o sea, las fibras que están antes del ganglio, abandonan el encéfalo a través de los nervios craneales, del tronco del encéfalo, que ya mencionamos los 4, y de los nervios raquídeos, del sacro, segundo a 4. Se llama sistema nervioso parasimpático o cráneo sacro. ¿Por qué? Porque cráneo, porque acompaña a los nervios craneales, y sacro porque acompaña a los nervios espinales del sacro. Hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el ganglio ubicado en la pared del órgano blanco, y mediante las fibras postganglionales cortas finalizan en este último. Y aquí tenemos el dibujo donde a nivel del tronco tenemos en un par craneal, se origina allí, va hasta el órgano efector, allí está el ganglio pegado al órgano efector y termina inervando ese órgano. Acá hay otro ejemplo a nivel medular. Vamos a aclarar un poquito más. Miren, aquí este dibujo nos aclara otra vez. Todo lo que ustedes ven aquí arriba es el parasimpático, abajo de todo es el parasimpático, lo que está en el medio y en amarillo es el simpático. Seguimos aclarando y fíjense ustedes este detalle. Aquí tenemos el simpático, el sistema nervioso central, el simpático, sistema nervioso central aquí. O sea que acá está la médula espinal. En la médula, la neurona que está en el asta lateral, acuérdense de donde se origina el simpático, va hasta la cadena ganglionar paravertebral, los ganglios paravertebrales. Fíjense ustedes que la prolongación de esta neurona, o de la neurona preganglionar, o sea, la neurona que está antes del ganglio, la prolongación es corta. Y la prolongación de la neurona que está en el ganglio es mucho más grande. O sea que la prolongación postganglionar es mucho más larga para poder llegar al órgano blanco o al órgano efector. En el parasimpático ocurre lo contrario. Fíjense, la neurona se origina en el sistema nervioso central, o sea, en la médula o en el tronco. Su prolongación neuronal o preganglionar es larga, 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 hasta llegar al ganglio que está pegado o cerca del órgano efector. Allí hay otra neurona, la segunda neurona, donde hace sinapsis, y la prolongación de esa segunda neurona, o sea, la postganglionar, es más corta para llegar al órgano efector. Todo lo contrario una del otro. Esa es una aclaración importante. Con respecto a cómo se comunican, fíjense ustedes hacia la derecha, arriba, aquí tenemos lo que se llama un botón sináptico. Allí vemos que una neurona con otra neurona no se comunican directamente, hay un espacio entre ellas, justamente ese espacio se llama espacio sináptico, y la comunicación o la transmisión de impulsos de una neurona a otra neurona se hace por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores lo produce la misma neurona, ¿no? Lo fabrica las neuronas
para transmitir sus impulsos a través de esos neurotransmisores. Y hay dos tipos de neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo, la noradrenalina y la acetilcolina. Así se llaman estos neurotransmisores o sustancias químicas que van a ser utilizados para comunicarse entre una neurona y otra. Son los dos neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. El simpático utiliza ambos y el parasimpático solo uno de ellos, la acetilcolina. Para aclarar mejor eso, vemos este gráfico donde vemos que el sistema nervioso simpático utiliza para comunicarse con sus neuronas la acetilcolina y la noradrenalina. Utiliza los dos neurotransmisores. Pero el sistema nervioso parasimpático no utiliza los dos, solo utiliza uno solo, que es la acetilcolina. Esos son los dos neurotransmisores y el simpático solo usa los dos y el parasimpático solo uno de ellos. Bien, aquí vemos un poco mencionamos los órganos blancos o los órganos donde termina el sistema nervioso autónomo. Entonces aclaramos de nuevo aquí los nervios del sistema simpático tienen una sinapsis en un ganglio fuera del sistema nervioso central, próximo a la columna vertebral, acuérdense de la cadena simpática paravertebral, y los órganos blancos son el músculo liso, el corazón, las glándulas, el tejido adiposo, el hígado, el sistema inmune, el riñón, etc. Esos son los órganos que van a ir a gobernar. Y en cuanto al parasimpático, ahí vamos a tener que el origen es a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal, por eso es el cráneo sacro, y los ganglios están próximos a los órganos blancos, o sea, no hay una cadena ganglionar, sino que esos ganglios están pegados o próximos a los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Lo mismo, los músculos lisos, las glándulas, los órganos excretores, los genitales, el corazón, los pulmones y los músculos intraoculares. Esto es, por último, como un resumen. Esto, lo que ven aquí a la derecha, todo lo que está a la derecha tiene que ver con el simpático, con sus células a nivel de la médula, a nivel de la cadena ganglionar y los órganos con la acción que realiza el simpático. Del lado izquierdo ustedes van a ver el parasimpático con su origen a nivel del tronco, con su origen a nivel de la médula sacra y los órganos blancos y la acción que genera el parasimpático en los órganos blancos. Y allí terminamos nuestra clase sobre el sistema nervioso autónomo.